Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde, desde la razón, daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Efectivamente, varios antitrinitarios alegan que el versículo donde Jesús instituye el bautismo con la fórmula trinitaria sería un añadido posterior. Veamos el versículo. Mateo 28, versículo 19. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, los antitrinitarios alegan que tal versículo no habría estado en el texto original de Mateo, sino que habría sido agregado después. Sin embargo, eso que dicen se basa simplemente en su prejuicio doctrinal, porque en términos de evidencia histórica no hay ninguna base sólida para alegar que tal versículo habría sido añadido. Más bien lo que encontramos es fuerte evidencia que nos muestra que el versículo en cuestión habría estado en el original del Evangelio según San Mateo. Efectivamente, si vemos por ejemplo la evidencia manuscrita, según nos informa Brendan Balliat, cuando vemos la evidencia de los manuscritos bíblicos encontramos lo siguiente. 1. No hay manuscritos griegos de la última página de Mateo que no incluyan estas palabras. Ninguno, ni siquiera uno. 2. Las palabras se encuentran en toda Vetus Latina que data antes de la Vulgata. Se encuentran también en todos los manuscritos de la Vulgata. 3. Las palabras se encuentran en toda edición arameo-siria, incluyendo el Ditesarón de Tasiano, Armonía de los Evangelios del siglo II. Entonces vemos que en diversas tradiciones de manuscritos, en diversos idiomas e incluso si retrocedemos hasta los primeros siglos, esta cláusula está presente en el Evangelio de San Mateo, en la parte final. No es que falte o que haya evidencia que apunte a que no estaba. Si vamos a la evidencia externa, encontramos fuerte confirmación de esto. Podemos considerar, por ejemplo, la Didaché, que es considerado el primer catecismo cristiano. Es un escrito cristiano del siglo I y que académicos datan en torno al año 50 o 60. Es decir, la Didaché es un escrito cristiano que es más antiguo que varios escritos que están inclusive en el Nuevo Testamento. Pues bien, en la Didaché, capítulo 7, numeral 1, leemos: en lo que se refiere al bautismo, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es evidente, esa es la fórmula de bautismo trinitario. Y ya la Iglesia asume eso desde el primer siglo como algo perfectamente natural. En consecuencia, es muy fuerte la evidencia de que este sería un dicho histórico cierto de Jesús. Porque si no, ¿por qué se bautizaría de tal modo? Asimismo, encontramos evidencia en los padres de la Iglesia, desde los más tempranos. Ya en San Justino Mártir, padre de la Iglesia del siglo II, encontramos lo siguiente en su obra Primera Apología, capítulo 61. En el nombre de Dios el Padre y Señor del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo, y del Espíritu Santo, reciben la purificación del agua. Ahí se está refiriendo al bautismo y hace referencia a la fórmula trinitaria. En consecuencia, tenemos todo un contexto histórico en términos de evidencia de manuscritos tempranos y de diversas líneas idiomáticas, y asimismo de escritos cristianos externos y padres de la Iglesia que apuntan a esto. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna base más que el mero prejuicio teológico antitrinitario para negar la existencia de este versículo en el original. Hay algunos que vienen con la idea de que Jesús no habría querido fundar una iglesia. El problema de tal alegato es que hay un pasaje bíblico en donde Jesús claramente habla de establecer una iglesia. Esto es el texto de Mateo 16:18, donde dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús habla explícitamente de edificar su iglesia. Jesús está fundando la iglesia. Pero como digo, hay algunos estudiosos que desde ciertos prejuicios dicen: no, Jesús no pudo haber tenido como intención fundar una iglesia. Y en vista de tal prejuicio, estos académicos a lo que pasan a continuación es a decir que este texto bíblico no habría estado en el original, que no serían palabras de Jesús registradas por Mateo, sino que serían un añadido posterior. Así, por ejemplo,
tenemos que Juan Leal, Severiano del Páramo y José Alonso nos informan lo siguiente respecto de estos críticos. Algunos afirman que los versículos 17 al 19 han sido interpolados en el Evangelio a fines del siglo II o hacia los años 110 a 120 o en tiempos de Adriano, años 117 a 138, en la Iglesia romana. Entonces, claro, la alegación de estos críticos es que Jesús el judío no habría querido fundar una iglesia, sino que la Iglesia de Roma, en un contexto de querer afianzar su poder, insertó este versículo más o menos de forma tardía en torno al siglo II. ¿Qué se puede decir respecto a esto? Que es una pura especulación sin base, así de simple, y que la evidencia que nos da contexto para la validez de este versículo existiendo en el manuscrito original de Mateo es bastante buena. Efectivamente, tomemos por ejemplo la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas 2:9, dice el apóstol: Santiago, Cefas y Juan, que eran tenidos por columnas. Se refiere a columnas de la iglesia, es decir, personas importantes de la iglesia. Lo interesante es que la carta de Pablo a los Gálatas está reconocida como una de las cartas más indiscutibles de autoría paulina. Incluso académicos escépticos están de acuerdo con que Pablo habría sido el autor y están también de acuerdo con que esta carta puede datarse tempranamente, en torno al año 50. Así tenemos que Roy Roju nos informa sobre la carta a los Gálatas. Pablo escribió esta carta cerca de 50 años después del nacimiento de Jesús. Escribió en idioma griego. ¿Cuál es el punto aquí? Si Pablo escribió la carta en griego, lo que esperaríamos sería que a lo largo de la carta nos encontremos con palabras en griego. Sería muy raro que de repente aparezcan palabras en arameo. Pero en el pasaje que les acabo de nombrar se menciona a 3 columnas de la iglesia: Santiago, que sería obispo de Jerusalén, alguien llamado Cefas y Juan. Pero ¿quién sería este Cefas? Este Cefas, está claro, es Simón Pedro. El punto es que Simón es el nombre original de este apóstol, del cual se habría hablado en Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí Jesús le está cambiando el nombre a Simón. El nombre original de Simón es Simón, pero se lo cambia a Pedro. El punto es que Jesús habló arameo. Y en arameo, Pedro, piedra, se diría Cefas. En consecuencia, el hecho de que el apóstol Pablo en un texto en griego registre un nombre en arameo debe basarse en una fuente externa previa a su escrito. En consecuencia, tiene que haber alguna validación de que a Pedro no se le llame Simón, como es su nombre base, sino Cefas, que sería el nombre en arameo que habría salido de la boca de Jesús. Y el único texto en los evangelios donde tenemos que se instituye directamente tal nombre es Mateo 16:18. Encontramos también que en Juan 1:42 se menciona el nombre de pasada, pero el evangelio de Juan sería posterior a Gálatas. Y adicionalmente tenemos que simplemente se menciona de pasada. En cambio, en el texto de Mateo se habla de la institución de tal nombre. De otro lado, nos encontramos con que decir que este sería un invento de la Iglesia de Roma en el siglo II no funciona, porque ya en el siglo I tenemos evidencia respecto de la noción de iglesia que rechazan tales críticos y de la noción de Pedro como teniendo un lugar de primacía en tal iglesia. Así encontramos que Clemente de Roma, en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, del numeral 2 al 4, escribe: por causa de los celos y envidia fueron perseguidos y acosados hasta la muerte las mayores y más íntegras columnas de la iglesia. Noten cómo hablan en los mismos términos que Pablo. Miremos a los buenos apóstoles. Estaba Pedro. Noten cómo nombra primero a Pedro, que por causa de unos celos injustos tuvo que sufrir no uno o dos, sino muchos trabajos y fatigas, y habiendo dado su testimonio, se fue a su lugar de gloria designado. Se ve que se habla de Pedro como persona importante en la iglesia y se habla de una iglesia como una estructura existente. Entonces no es algo que sea ajeno y que de repente haya que insertar en torno al siglo II, porque la primera carta de Clemente está datada en el siglo I. Incluso académicos escépticos aceptan esto. Asimismo, tenemos que, como nos informan los autores que citábamos al comienzo, Juan Leal, Severiano del Páramo
y José Alonso, estas afirmaciones, o sea, las afirmaciones de que el texto de Mateo 16-18 sería un insertado posterior, estas afirmaciones están en contra de todos los códices y versiones antiquísimas de los autores más antiguos de la cristiandad que unánimemente leen el texto como lo ha leído siempre la iglesia. Finalmente, el color semítico marcadísimo que tienen estos versículos no pudo tener un origen romano, como afirman estos críticos. Entonces la evidencia histórica es bastante clara a este respecto. Vamos a ver el texto que alegadamente se dice que es interpolado. Veamos. 1 Tesalonicenses 2, del 14 al 16. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Entonces se dice que la ira de Dios ha caído sobre los judíos, y esto se entiende como pues la caída de Jerusalén en torno al año 70, pero como Pablo murió antes de eso, entonces los escépticos dicen Pablo no pudo haber escrito ese texto y por lo tanto sería un insertado, un interpolado posterior. De hecho, el autor Larry Jiménez nos informa sobre esto. El pasaje en conjunto se toma como una referencia a la sangrienta caída de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por parte de los romanos. Pero Pablo ya estaba muerto para el 70 después de Cristo, así que alguien más debe haber escrito el pasaje. Sin embargo, este mismo autor más adelante va a decir que no hay base para esto, en tanto él al menos reporta la opinión de académicos cristianos que han dado buena respuesta a ese tipo de argumento. Vamos a leer de nuevo las palabras de Larry Jiménez más adelante. Él dice: no hay evidencia de manuscritos para apoyar la teoría de la interpolación, en tanto los versículos disputados aparecen en todos los textos tempranos difundidos. Pablo no estaba condenando a todos los judíos, solo a aquellos directamente responsables por la muerte de Jesús y por perseguir a las iglesias de Judea. La ira de Dios no necesariamente tiene que referirse a los eventos del 70 después de Cristo. Hubo muchos eventos previos que podrían ser considerados como castigos divinos, tales como la masacre en Jerusalén y otras revueltas violentas en el año 49 después de Cristo. Entonces, si se estuviese haciendo referencia a revueltas que fueron fuertemente reprimidas en torno al año 49 después de Cristo, todo cuadra, porque más o menos la primera carta a los tesalonicenses podría fecharse perfectamente en línea con la evidencia disponible en fecha posterior, aunque cercana, ciertamente, posterior al año 49. Y bien, Pablo podría estar haciendo referencia a ese aspecto. Más bien, si se hubiera dado la caída del templo de Jerusalén y el autor quisiera hablar específicamente de eso, lo habría mencionado de forma explícita. Así que un análisis del contexto nos muestra la validez del texto. Y bueno, eso era lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.